bienvenidos a un nuevo vídeo del Caldero Secreto. Hoy os traigo un caso, un crimen atroz que sucedió en mi tierra, en Cantabria. Os traigo el crimen de Silió. Nos remontamos al 23 de enero de 1974, cuando la joven Crisanta, una chica de 16 años, desaparece de su casa en Silió, un pueblo de no más de 1000 habitantes. Crisanta era conocida en Silió como la hija de los sordomudos, era hija única y regentaba junto con sus padres una tienda de estas antiguas de pueblo que era tienda y bar. Crisanta era una chica muy querida por sus vecinos, era una chica muy trabajadora, muy agradable, muy simpática y muy guapa, y además había cargado a sus espaldas todo el peso de su casa, ya que sus padres, con su minusvalía, pues no podían hacer tantas cosas como quisieran. Todo el mundo la quería, pero había una persona que no podía con ella, que sentía unos celos y una envidia enfermiza. Como os decía, el 23 de enero de 1974 se pierde la pista de Crisanta. Su prima Josefa dice haberla visto subirse a un coche con 3 chicos desconocidos que dicen ser policías. Pero esto no convence a nadie, ni a los padres de Crisanta, ni a los vecinos, ni a la policía. Sería el sábado 26 de enero de 1974 cuando la policía encuentra el cuerpo mutilado de Crisanta. Unas horas después del hallazgo, su prima Josefa Gómez reconoció su asesinato. Josefa había planeado esto con tiempo porque unos días antes a los padres les habían quemado su negocio, habían intentado quemárselo. Tiempo atrás, Josefa reconocería que había sido ella quien había intencionado ese fuego. Y nos vamos al día de los hechos, el día 23 de enero. Crisanta, como todos los días, fue a casa de Josefa para coger un perolo con leche para luego vender en la tienda. Josefa la estaba esperando con un hacha en la mano. Hizo a Crisanta agacharse para coger la perola y la atacó por la espalda. Le asestó varios hachazos, pero la cosa se le complicó un poco porque los hijos de Josefa llegaron al domicilio. Los hijos de Josefa eran 3 y además eran niños pequeños. Josefa envió a sus hijos a la casa de un vecino a ver la tele y ella se puso a descuartizar el cuerpo de Crisanta. Unas partes las metió en las paredes de la casa, en la cámara de aire, y otra parte la llevó a un bosquecito cerca del pueblo. De hecho, una vecina se encontró con Josefa que llevaba un caldero y se saludaron sin la vecina saber lo que había en ese caldero. El día 26, y con todos los ojos y todas las sospechas centrados en Josefa, la policía inicia un registro en su casa. La policía tuvo que hacer agujeros en las paredes para sacar todos los restos de Crisanta que estaban en la casa, porque, como os digo, más adelante se encontrarían restos de esta joven en un bosque al lado del pueblo. Al principio también se creía que Ramiro, el marido de Josefa, estaba implicado en el asesinato de Crisanta. Fueron detenidos y llevados a declarar los dos, pero Ramiro fue puesto en libertad. Cuando él volvió a Silió para celebrar su libertad con su familia, habiendo encargado una tarta y demás, los vecinos se enteraron, tocaron las campanas y salieron en grupo, armados con rastrillos, con azas, con palas, dispuestos a linchar a Ramiro, que tuvo que salir por una ventana trasera. Josefa, que exculpó de todo a su marido Ramiro, reconoció que el crimen lo había cometido por envidia, porque no podía con Crisanta. La odiaba, tenía una envidia tan fuerte que era incapaz
de poder llevar una relación normal. Tiempo atrás, o sea, tiempo después, estando en la cárcel, Josefa llegó a decir que aún soñaba con que odiaba a Crisanta. Muchos de estos celos se deben a que Crisanta era más joven, más guapa y más querida en el pueblo, y porque la tienda que ahora regentaba Crisanta primero la había regentado Josefa, pero los vecinos no le compraban y ese negocio no fue bien. Entonces ella sentía unos celos terribles de que ese mismo negocio a Crisanta le funcionase y a ella no. Josefa fue condenada a 30 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 7. En aquella época había unos indultos. Uno de los indultos fue por los 2 papas que hubo que indultaban a ciertas personas. Una de esas personas fue Josefa. El siguiente indulto que recibió fue por la coronación del rey Juan Carlos. Y por buen comportamiento, pues al final cumplió solo 7 años de cárcel. Tuvieron que venir policías de toda España, vinieron policías sobre todo de Madrid, y a Josefa, que se la juzgó allí, se fletaron autobuses de gente del pueblo que quería bajar, incluso pagaban como una entrada para poder entrar al juicio del crimen de Silió. Josefa quedó libre en 1980. Lo único que se sabe de ella es que trabajó en Madrid, porque allí fue donde se instaló como cuidadora del hogar, como limpiadora, rehizo su vida y volvió a Silió. Esto lo he visto en un reportaje y salía una vecina que decía que había vuelto a Silió después del crimen que había cometido y que había ido con sus nietos. Cometió uno de los crímenes más atroces que se recuerdan en Cantabria, solo cumplió 7 años y aún así tuvo la poca vergüenza de volver a Silió. La casa donde sucedió este atroz crimen ahora mismo es una casa en ruinas a la entrada del pueblo. Aún conserva los agujeros que hizo la policía para poder sacar las partes del cuerpo de Crisanta. Fue un crimen que, como os digo, comentaban en un programa que vi que había vecinos que no querían hablar de ello porque fue un crimen que conmocionó muchísimo, porque al final era un pueblo pequeño, un pueblo de muy pocos habitantes, donde todos se conocen y donde nadie se espera que va a pasar algo así. Como os digo, es un crimen que se cometió por una envidia brutal y por unos celos patológicos. Fue un crimen extremadamente cruel, no tuvo ninguna piedad con Crisanta, una chica que no había hecho nada, aparte de ser una buena hija, una buena vecina y una buena trabajadora. Una de las cosas que yo recuerdo siendo pequeña de este caso es que en Cantabria, en algunas zonas, hay un dicho que dice: fue más gorda que la de Silió, que no se refiere realmente a una persona gorda, pero sí que se refiere a que ha sido algo súper impactante. Y yo nunca sabía por qué se decía eso. De hecho, de pequeña pensaba en una persona súper gorda que vivía en Silió, pero no, luego descubrí el caso y la verdad que pone los pelos de punta hasta dónde llega la envidia, los celos y la maldad humana. Y hasta aquí el crimen de Silió. No sé si lo conocíais, creo que he dado bien los datos. Si me he confundido en cualquier cosa, decírmelo, por favor, estaré súper agradecida. Y si queréis que siga trayendo estos casos, pues se agradece que os suscribáis y que le deis a like.